Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto poder saludarles por este medio y siempre con gratitud en nuestros corazones por la bendición de poder ministrar una palabra que venga a fortalecer nuestras vidas espirituales, a llenarnos de fe y también a cimentarnos, ¿verdad?, en el caminar del Señor. Hoy pues nos atañe lo que es el tema doctrinal, que tan importante, hermano, que es para nuestra vida espiritual. La misma palabra del Señor nos exhorta, ¿verdad?, a que nosotros estemos cimentados en la doctrina. Pero no podemos estar cimentados en la doctrina si primero no tenemos la piedra fundamental, que es Jesucristo. Así que en nuestra vida espiritual va a tener una bendición extraordinaria en la medida que nosotros tengamos a Cristo como el fundamento principal y luego los diferentes fundamentos de los cuales ha hablado la palabra. Recuérdese que el apóstol Pablo, como perito arquitecto de la iglesia, él dice, ¿verdad? Yo puse los cimientos, luego dice otro edifica y cada uno de ustedes vea cómo sobreedifica. Es decir que, hermano, la función apostólica siempre está ligada a lo que es el poner fundamentos, el poner cimientos, y creo que la doctrina es uno de esos cimientos que nosotros tenemos que tener muy, muy bien sólidos para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, como bien lo dice la Escritura. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más estamos delante de ti, agradecidos, Señor, por la misericordia que tienes con nosotros, y permítenos, Padre, que hoy nos acerquemos a tu trono y que el acercamiento nuestro pueda traer frutos abundantes en cada una de nuestras vidas. Por favor, papadito lindo, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente. Permite, Señor, que nosotros podamos dejar que tu semilla, Señor, pueda ser sembrada en nuestro corazón y que esa semilla pueda encontrar buena tierra en nuestro corazón y así fructifique abundantemente. Por favor, Señor, te lo estamos solicitando, te lo estamos pidiendo. Señor, necesitados estamos de oír tu voz. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Bueno, el Señor, hermano, nos deja ver en todo el recorrido bíblico que existen dos movimientos que son antagónicos y que, pues, cuando nosotros les acercamos un poquitito la lupa, nos damos cuenta, hermano, de cómo esos dos movimientos están siempre batallando, ¿verdad? Por ejemplo, se habla de la luz y las tinieblas, ¿verdad? Por supuesto, la luz de parte de Dios y las tinieblas de parte del enemigo. Se habla del espíritu y la carne, ¿verdad? El espíritu de parte de Dios, la carne que hace oposición al espíritu. Y así podríamos mencionar muchos más, hermano, pero algo que es importante resaltar es que Dios no anda buscando pleito con el diablo. Lo que pasa es que el diablo, el Señor lo reprenda, siempre trata de oponerse a las cosas que provienen de parte de Dios. Entonces, en el principio, pues solo estaba Dios, pero también ese ser que se rebeló contra Dios, ahora pues nosotros vemos cómo definitivamente, hermano, está en oposición. Por eso cuando se habla de Satanás, se habla del opositor, se habla del diablo, ¿verdad, hermano? Y entonces él es un opositor, esa es una de las formas como él se manifiesta. Entonces tenemos que cuidarnos de ello. Ahora, como ese movimiento siempre se va a dar, hermano, tratando de detener el fluir de Dios, vemos desde el libro de Génesis cómo estos dos movimientos existían y cómo, hermano, siempre existe esa batalla. Por ejemplo, cuando vemos allá en el huerto, vemos la batalla de dos voces, la voz de Dios, la voz de la serpiente, ¿verdad? Más adelante, en el caso con Noé, vemos, hermano, que saliendo del arca un cuervo y saliendo también una paloma. El cuervo de parte de las tinieblas, hermano, representando, más bien dicho, las tinieblas, y luego la paloma representando al Señor. Más adelante, con Abraham, vemos que se presenta el rey de Sodoma, hermano,
ante Abraham, y también se presenta Melquisedec como parte del Señor. Por el otro lado, en el mismo caso de Abraham, vemos, hermano, a Abraham, un hombre buscando una ciudad que tenía fundamentos, y vemos por el otro lado a Nimrod edificando su propio reino y haciendo una torre para poder tener contacto con el cielo. Vemos a Isaac batallando en contra de los filisteos. Vemos a Jacob, hermano, de alguna manera, también batallando con Labán, ¿verdad? Vemos a José batallando con sus hermanos. Es decir que eso solo mencionando en el libro de Génesis, pero cuando vemos en la Escritura, esto aparece en todo las Escrituras. Ahora, para ir un poquitito más allá, hay un movimiento, hermano, que vemos desde el inicio, y es el movimiento de cubrir de parte de Dios y el movimiento de descubrir de parte de las tinieblas o desnudar. Por eso es que cuando Adán pecó, entonces la primera pregunta que Dios le hizo: ¿dónde estás tú? Que era una pregunta de ubicación, y luego, hermano, le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Entonces, esa es una pregunta que lo venía a confrontar, ¿verdad? A él, hermano, cuál era su condición actual. Entonces, yo creo que, hermano, el primer movimiento de parte de Dios puso a Adán con cobertura de luz, pero el pecado hizo que fuera descubierto y llegara a estar desnudo. En el caso de Noé, cuando él, hermano, se embriaga a consecuencia del vino que bebió allá después de que plantó una viña, entonces vemos a los hijos, o vemos en los hijos de Noé, vemos los dos movimientos. Uno, por ejemplo, Cam, que fue a descubrir, y Sem y Jafet, que fueron a cubrir. Entonces, esos dos movimientos siempre se manifiestan. Recuérdese que Dios, desde el principio, el Señor, hermano, ha querido que el hombre viva cubierto. Pero el enemigo ha tratado de desnudarlo, ha tratado de descubrirlo, y eso a través del pecado. Entonces, quisiera que leyéramos unos versículos aquí para irnos introduciendo en el tema que hoy quisiera abordar juntamente con ustedes, hermano, y que fuéramos a Mateo capítulo número 23. Y que pudiéramos ahí de alguna manera, hermano, ver el deseo definitivamente del corazón de Dios, ¿verdad? Porque Dios sí desea que nosotros entendamos que Él siempre nos quiere ver cubiertos. Mire lo que dice aquí Mateo 23:37, y aquí es Jesús mismo el que está citando este pasaje. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta, dice, a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Mire, hermano, este es está plasmando aquí el Señor Jesucristo lo que todo el tiempo ha querido hacer Dios el Padre, no solo con Israel, sino con el hombre, con la humanidad. Dios siempre lo ha querido hacer. Lo hizo desde el huerto. Luego aquí el Señor Jesucristo está enfatizando en cuanto a Israel, y ese es un anhelo del corazón de Dios, que el hombre esté cubierto, porque al estar cubierto, entonces identifica que está en comunión con Dios. Recuérdese que cuando Adán perdió su vestidura de luz, que era la original que él tenía allá en el huerto, entonces lo tuvieron que sacar del huerto porque él estaba descubierto. Hermano, entonces esto quiere decir que para poder entrar en una buena comunión, permanecer en comunión con el Señor, necesitamos tener una cobertura. El que no permanece, hermano, con cobertura, el que no permanece vestido, por así decirlo, entonces lo van a sacar de la comunión con el Señor. Y no solo eso, hay que permanecer con vestidura y con la vestidura adecuada, porque vemos en la Biblia por lo menos 2 ejemplos más, que el pródigo, para regresar a la casa de su padre, le tuvieron que cambiar vestidura para que pudiera entrar. Y luego, hermano, en aquella parábola de Mateo capítulo 22, cuando se habla de
de las bodas que el rey hizo para su hijo, uno que había entrado con vestidura incorrecta, también lo echaron, ahí dice, a las tinieblas de afuera. Ese es otro tema y no me quiero distraer. El punto es que entonces Dios sí anhela, sí desea que su iglesia pueda estar cubierta, pueda tener una cobertura. Dios siempre se ha dado definitivamente a la tarea, hermano, de cubrir, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar en comunión completa con Él. Por eso es que en el sentido espiritual, usted ve que una de las cosas que se dice de la iglesia que se va a casar es que tiene que tener vestidura de lino fino, limpio y resplandeciente. Se hace énfasis al vestido, la que se va a casar, hermano. Pero vemos que los que no tienen vestidura son los que al final de cuentas, hermano, son llamados perdidos y son echados al lago de fuego porque su nombre no fue encontrado en el libro de la vida. Así que la cobertura es una de las cosas que Dios desde el principio y en toda la escritura, el Señor nos da a conocer una verdad tan importante porque la cobertura está íntimamente ligado con el gobierno, con la autoridad y la autoridad diría yo, el principio más importante del reino de los cielos. Así que Dios nos auxilie para que podamos estar. Entonces el tema que yo quiero abordar, hermano, juntamente con usted es el tema de la cobertura. Este es un tema de alguna manera controversial porque mucha gente, hermano, al igual que el pueblo de Israel, se resisten a la cobertura porque dicen, no, es que esos son inventos de los hombres, que por aquí, que por allá. Y hermano, se resisten y no quieren recibir, pero no se dan cuenta que al resistir el principio de la cobertura, están resistiendo a la autoridad. Al resistir a la autoridad, están resistiendo a Dios mismo, porque la Biblia dice que ninguna autoridad ha sido puesta sino de parte de Dios. Entonces cuando alguien se resiste al principio de la cobertura, no se está resistiendo a la autoridad solamente, sino se está resistiendo a Dios mismo. Ok, veamos aquí, hermano, algunas, esta palabra básicamente que vamos a utilizar del idioma hebreo de donde se desprende la palabra cobertura, que es la palabra 3682 de la concordancia Strong y que tiene una raíz que es la 3680, que significa cubierta, fíjese, vestido, figurativamente velo. Aquí hay otra cosa bien importante, ¿verdad? El velo, porque el velo también sirve para cubrir, abrigo, cobertura, cubierta, cubrir, manto y vestido. Entonces, cuando nosotros encontramos en la palabra, hermano, se refiere a cubierta, encontramos velo, encontramos abrigo, encontramos manto, encontramos vestido, son sinónimos espirituales de la cobertura. Es decir, cada vez que nosotros encontremos estos conceptos o estas palabras, hermano, en toda la Biblia, nos damos cuenta que eso se convierte en un sinónimo espiritual de la palabra cobertura. Esta palabra tiene como raíz esta otra 3680, que es la palabra kasá, que significa propiamente engordar, dice, llenar vacíos. Me llamó mucho la atención, llenar vacíos. Es decir, que la cobertura viene a llenar vacíos, ¿verdad? Engordar en el sentido, hermano, de que hay bendición. Cuando la Biblia habla de que alguien engordó, se puede ver en dos sentidos. Alguien que se acomoda, pero también se habla de la grosura y ahí está hablando también de una bendición. Luego, pues cubrir, él dice por ropa o secreto, cobijar, hermano, cubierta, disimulo, encubrir, guardar y refugiar. Es decir que, hermano, cuando alguien también se refugia o cuando alguien se cubre, también se refugia. Eso fue lo que le dijeron a Ruth. ¿Se recuerda cuando llegó al campo de Booz, hermano, a espigar y le dijo, bendita seas tú que has venido a refugiarte bajo las alas del Señor? Es decir, ¿y a dónde había llegado ella?
a refugiarse a un campo, y el dueño del campo era Booz. Entonces él le dijo: bendita, porque te refugiaste, no te refugiaste en mí, te refugiaste en las alas del Señor. Ok. Entonces, aquí podemos entonces ver, hermano, esos dos movimientos antagónicos de los cuales les estaba hablando, que es el movimiento de cubrir y el movimiento de descubrir. Veamos entonces aquí, hermano, en la palabra del Señor. Dice: y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Acaso o has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Ya desde aquí del principio se ve la hostilidad entre estos dos tipos de movimientos, hermano. Pero vemos cómo la desobediencia y el pecado hace que el hombre pierda su cobertura. Dios creó al hombre, lo formó, hermano, y le dio esa cobertura, y entonces lo puso en el huerto. Y alguien podría decir: pero si estaba en el huerto y el único con el que iba a tener comunicación ahí era con Dios, ¿para qué necesitaba cobertura? Hermano, porque siempre hay un opositor que quiere desnudar, que quiere descubrir. Entonces, hermano, él necesitaba la cobertura como sinónimo de que estaba en perfecta comunión con el Señor. Pero el enemigo, al quitarle la cobertura, al quitarle su vestidura, al hacerlo perder su vestidura, y esa es una estrategia que utiliza el enemigo, hermano, no es que te diga quítate tu vestidura, no, sino que te invita a hacer cosas fuera de orden, hermano, o fuera de la voluntad de Dios, para que de esa manera pierdas tu vestidura. Por eso hay que tener cuidado, porque cada cosa que el enemigo incita a hacer a las personas, hermano, tienen un propósito mayor del que se pueda ver de una manera tal vez palpable, ¿verdad? Ok. Ahora, en Génesis 9:20, aquí está precisamente lo que les cité hace un momento. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra, plantó una viña y bebió el vino y se embriagó. Oiga, y se desnudó en medio de su tienda. Ahora, entonces, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban fuera. Esto, hermano, es bien tremendo, porque hay versiones de la Biblia y comentaristas también que dan a entender, bueno, no es que den a entender, porque cuando vemos y vio la desnudez, no es el hecho solamente que lo haya visto desnudo. No, eso ya era malo. Pero el hecho es, hermano, que hay, como le digo, comentaristas y versiones que dan un poquito más allá y dicen que este muchacho lo que hizo fue violar prácticamente a su padre. Por eso es que cuando su padre despertó, emitió una maldición sobre la descendencia de él, hermano, porque este muchacho se había excedido. Entonces, mire cómo están aquí los dos movimientos. Dice: entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Es decir, hermano, ya aquí en Noé vemos cómo está la división de los dos movimientos. Por un lado, Sem y Jafet cubriendo, y que eran de parte de Dios, y por el otro lado, Cam, que está, que está descubriendo. Entonces, este ataque de parte del enemigo, hermano, se va a dar hoy en día. Así como fue en el principio, así se va a dar en el final. Y en el final, una de las cosas que va a tratar de hacer, porque recuérdese que allá en el principio era literal, pero aquí ahora nosotros entendemos que las cosas son espirituales. Allá se refería a una vestidura física, pero aquí se refiere a una vestidura espiritual. Y para poder entrar de lo terrenal a lo celestial se necesita lo espiritual. Por eso es que el enemigo trata de violar, o más bien dicho, trata de que los hombres violen los principios de Dios espirituales para eliminarles, para, hermanos, cerrarles el acceso a las cosas celestiales. Avancemos. Desde la ley, hermano, estaba contemplado que no debería descubrirse la desnudez de ciertas personas. El Señor tenía establecido. Yo no voy a explicar cada uno de los versículos que vamos a leer porque son bastante claros. Solamente quiero enfatizarle a la importancia que tiene, hermano, el hecho de que la misma ley contemplaba esto, que no debería descubrirse la desnudez de ninguna de estas personas, porque como ya dije, siempre el Señor quiere, hermano, proteger a los que son sus autoridades.
Bueno, y a todos, ¿verdad? Dios los protege, pues, pero en ese sentido que estoy hablando. Por ejemplo, Levítico 18:7 dice, no descubrirás la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre. Es tu madre, no descubrirás su desnudez. Es decir que, hermano, tenía que cuidarse en ese sentido. Es Dios poniendo restricción a aquello que había pasado allá en el libro de Génesis también. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. Es decir que, hermano, aquí no solamente se refería a la madre, sino que cuando el padre tenía otra esposa, entonces que no se fuera a descubrir esa desnudez de la que iba a ser la madrastra, ¿verdad? La desnudez de tu hermana. Dice, sea hija de tu padre o de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Tanto de tu hermana literal como de tu hermanastra, hermana, no vas a descubrir. Es tu hermana. Es decir, mire todas las prohibiciones que tenía la ley. La desnudez de la hija de tu hijo, es decir, hermano, la hija de tu hijo sería tu nieta, ¿va? O de la hija de tu hija, hermano, no, su desnudez no descubrirás porque su desnudez es la tuya. Es decir, es tu misma familia, no vas a descubrir. Pero insisto, aquí la desnudez no era solamente de ver, sino que, hermano, ver, desear y llegar a un acto. Eso era algo que estaba prohibido, hermano, aquí también desde el tiempo de la ley. La desnudez de la hija, de la mujer de tu padre, que vendría a ser una hermanastra, ¿verdad? Ahí engendrada de tu padre, su desnudez no descubrirás, tu hermana es, ¿verdad? No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, es decir, pariente de tu padre es. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, parienta de tu madre es. Entonces aquí está cerrando la puerta hacia todo lo que es, hermano, el parentesco, ¿verdad? No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, es decir, de tu tío. No te acercarás a su mujer, dice, tu tía es. No descubrirás la desnudez de tu nuera, es mujer de tu hijo. No descubrirás su desnudez, hermano. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. En términos generales, hermano, cuando nosotros empezamos a ver, y quiero leerle un último versículo aquí, versículo 17 del capítulo 18, no descubrirás la desnudez de una mujer y la de su hija, ni tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. Es decir, al final, todo este principio se resume en esto. Es maldad. Descubrir la desnudez de alguien, hermano, resultaba ser maldad. Pero esto, hermano, era lo que decía la ley como un principio, como una restricción, como poniéndole un límite para cuidarse precisamente de este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque es un movimiento, por supuesto, que viene del lado de las tinieblas y del cual nosotros deberíamos de estarnos cuidando constantemente. Ok, miremos entonces, hermano, que la cobertura, como le dije al principio, está íntimamente ligada a lo que es la autoridad. Eso quiere decir que al estar ligado tiene un orden, es decir, hay jerarquías, hermano. La cobertura es un principio que lo podemos ver en toda la escritura, pero que de alguna manera el enemigo siempre trata de que el pueblo del Señor no se dé cuenta de este principio, porque recuérdese que la Biblia dice que gloria de Dios es ocultar algo en su divina palabra, pero gloria de los reyes es poder escudriñar, es poder llegar a dilucidar, hermano, ese misterio que está ahí, ese secreto que Dios tiene. Y eso ha pasado con la cobertura, hermano, que es un principio que está claro, pero que el enemigo lo trata de ocultar. Pero entonces nosotros tenemos que escudriñar la palabra para poder definitivamente encontrar ahí, hermano, esas verdades. Entonces, esto lo vemos aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a
a su siervo Juan. Entonces, desde aquí podemos ver, hermano, que hay una jerarquía establecida, cómo venía la revelación. Estos de alguna manera vienen a ser pasos de delegación, de cómo el Señor va delegando esa revelación. Y hermano, antes de que la revelación pase por la iglesia o llegue a la iglesia, tiene que pasar por seres espirituales, pero también por seres terrenales, espirituales, hermano, que vienen a fungir como una especie de cobertura. Y veámoslo aquí, hermano. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿De dónde venía? De Dios el Padre. Luego la recibe Jesucristo. Jesucristo se la da a su ángel. Mire que no es solamente de que el Señor me habló y que ya estuvo, hermano. Sí, yo entiendo que Dios puede hablar de manera directa, pero con propósitos específicos. Pero aún, si nosotros recordamos en aquel caso de Samuel, cuando Dios le hablaba a Samuel, 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 le decía a Dios. ¿Y a quién corrió Samuel? Sí, corrió a Elí, porque él sabía que era su autoridad inmediata. Entonces, de hermano, después del ángel dice que se la dio al apóstol Juan, el apóstol Juan a los siervos, eso vienen a ser ministros, después los ministros, hermano, la iglesia, y por último, esa revelación va a llegar hasta el final, que es hasta el mundo, pero hay un orden, es decir, hermano, no es que desde aquí venga hasta aquí, no. Hay un orden establecido, hermano. Es decir, que esto se da por pasos, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Hermano, entonces hay jerarquías que tenemos que aprender a respetar nosotros. En la medida que aprendamos a respetar esas jerarquías, entonces la bendición va a ser mayor. Mire, por eso la cobertura no es ponerle límite a la gente, sino, hermano, al contrario, potencializar la bendición de parte del Señor. Muchas personas lo que piensan es que la cobertura me limita. No, lo que pasa es que no quieren sujetarse. Al no querer sujetarse, hermano, entonces no pueden recibir la bendición que viene de parte del Señor. Y esto, hermano, aquí la palabra que se utiliza para hablar de revelación es la palabra apocalipsis, ¿verdad? Que es revelación, manifestación o manifestar, y que trae otra palabra que es apocalipto, que significa, quitar la cubierta, pero no es para descubrir a la persona, ¿verdad? Sino quitar la cubierta es para que la persona reciba, en este caso, la revelación que viene de parte del Señor. Ok, y esto, hermano, lo vemos también en el Salmo 133, está muy descrito ahí cómo vienen los pasos. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso o agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre, ¿dónde desciende, hermano? ¿Dónde desciende? Sobre la cabeza. Dice, el cual desciende sobre la barba, hermano, la barba de Aarón que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Pero, hermano, para llegar al borde de las vestiduras también tuvo que pasar por las vestiduras. Entonces, cabeza, barba, vestiduras y borde de las vestiduras. Borde de las vestiduras sería el pueblo, ¿verdad? Hermano, la vestidura podría tipificar a los líderes, la barba podría tipificar a los ministros y la cabeza pues a la autoridad apostólica en este caso para hablarlo, relacionarlo con una iglesia, ¿verdad? Entonces la cobertura es una protección, es como tener una sombrilla en un día caluroso, en un día soleado, hermano, eso es básicamente la cobertura y que pues el Señor permite, porque la Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de arriba. Y si desciende de arriba, ¿qué es lo primero que va a tocar? La cabeza, hermano. Entonces, no hay bendición si no primero llega sobre la cabeza, después barba, después vestidura y luego hasta el borde de las vestiduras. Ok, avancemos. Ahora, todos estos, déjeme solamente darle antes de que entremos a esta otra parte, darle una pequeña introducción. En toda la palabra del Señor, hermano, vemos el principio de la cobertura, pero, hermano, como una sombra, aparte de lo literal que ya hemos estado viendo, pero hay muchas sombras de este principio y que si nosotros realmente tenemos en nuestro corazón recibir lo que viene de parte del Señor, yo creo que no va a haber problema. Mire, el ejemplo que yo he puesto en otras oportunidades es el siguiente.
Cuando uno no tiene vehículo, pues uno anda en la calle y uno no se preocupa de la marca de los vehículos que andan en la calle, del color de los vehículos que andan en la calle, no se preocupa de ese tipo de cosas. Pero el día que usted compra su primer vehículo, o compra, tal vez ya tuvo otros, pero compra un vehículo de tal marca, de tal color, hermano, usted se da cuenta de que empieza a activarse en su vista. Usted ahora, hermano, cuando va en la calle, ¡ay! Allá hay otro vehículo igual que el mío. Lo mira de diferentes colores, pero sabe que es la misma marca que el suyo. Y entonces el mismo modelo que el suyo. Entonces, ¡ay! También hay por ahí. Por todos lados empieza a ver esa marca y ese color, ese modelo de vehículo. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene uno, usted se identificó. Entonces lo mismo pasa con las verdades de Dios. Cuando usted le ha sido revelada una verdad, usted empieza a buscar en la Biblia. Antes no miraba nada de esta verdad en la Biblia, pero ahora la empieza a ver y por todos lados empieza a ver esa verdad. Entonces, hermano, cuando vemos en la Escritura hay muchos pasajes que nos hablan precisamente de eso. ¿Verdad? Hermano, por ejemplo, en el libro de Génesis vemos dónde está la cobertura, en las pieles, hermano, ahí en las pieles, ¿verdad? Definitivamente, hermano, es algo maravilloso, ¿verdad? Porque como Dios siempre ha querido cubrir al hombre, y recuérdese que después de que el hombre pecó, entonces el hombre trató de vestirse con hojas de higuera, pero eso es humanismo. Lo que el hombre hace siempre va a ser humanismo. Lo que Dios hace, hermano, es lo que viene de parte de Él y que nos va a bendecir algo en el sentido espiritual. Por eso es que no basta, hermano, o más bien dicho, no es conveniente que nosotros, hermano, nos metamos a querer corregirle la plana a Dios. Eso se llama humanismo. Dejemos que Dios obre. Eso pasó con el hombre al principio. Entonces, mire, aquí dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Fíjese que la tradición siempre nos ha hecho creer pues que aquí lo que sucedió es que se mataron a algún animalito y lo cubrieron. No, pero lo que pasa es que la cobertura inicial del hombre, la que él perdió con el pecado, era una vestidura de luz. Y entonces esta piel como nosotros la conocemos no existía, sino que era una vestidura de luz porque el hombre era luminoso. Entonces cuando pecó, perdió la luz. Y ahí, cuando perdió la luz, fue cuando precisamente vino al hombre a tener sangre, porque inicialmente el hombre no tenía sangre, sino que lo que tenía en su interior era luz. Y eso lo dice la palabra, pero no es el tema para no desviarnos, hermano. Entonces, Dios, hermano, los tiene que cubrir, pero para cubrirlos les puso esta piel que nosotros conocemos. No es que les hizo una vestidura de piel de cordero, de piel de cabra, de piel de cualquier cosa, no, sino que esta piel que nosotros conocemos fue la cobertura que Dios le puso inicialmente al hombre. Ok, ahora, versículo 22 dice, entonces el Señor dijo, aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es decir, como el hombre había pecado, ahora se había degradado, había descendido un nivel, por así decirlo, estaba en condición, digamos, en el nivel animal, ¿verdad? Porque su espíritu se había muerto, ahora era gobernado por su alma, y la palabra alma viene de la palabra ánima. Entonces estaba en calidad de animal. Entonces Dios dijo, si el hombre en esta condición come del árbol de la vida, se va a volver eterno en esa condición. Así que mejor lo saco, fíjese, mejor lo saco para darle oportunidad a que él se pueda enmendar. Ahí se puede ver la misericordia de Dios, porque Dios no lo sacó solo por el pecado, sino dándole la oportunidad para que a través del postrer Adán, que iba a venir muchos años después, él tuviera la oportunidad de regresar. Ok. Versículo 23, y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual había sido tomada. Entonces Dios los echó del huerto. Ok. En el libro de Éxodo, ahora vemos, hermano, cómo el Señor les pone una nube, como una sombra de la cobertura. Es decir, que todo el desierto que ellos atravesaron tenían una nube, hermano, que los guiaba de día y una columna de fuego que estaba con ellos de noche. Entonces,
La cobertura, número uno, no, en el caso de Génesis vemos que nos cubre, ¿verdad? Nos elimina la desnudez. En el caso de la nube viene a ser una especie de guía, ¿verdad? Entonces el Señor les estaba dando su respaldo y recuérdese, no es que donde ellos se movían, la nube se movía. No, la nube se movía y ellos tenían que caminar juntamente con la nube, porque si no, entonces ellos guiaban a la nube y la cosa no era así, ¿verdad? Dios, hermano, los empezó guiando por medio precisamente de la nube, hermano, en el día, y en la noche los guiaba a través de la columna de fuego. Entonces, sin importar si era de día o si era de noche, Dios siempre iba a estar presente con ellos a través de la cobertura. Y esto lo vemos en Éxodo capítulo 40, verso 36. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel, oiga, se ponían en marcha. La nube se alzaba, empezaba la nube a avanzar y ellos, hermano, también se ponían en marcha. Entonces, creo yo, hermano, que esta nube no solamente servía para guiarlos, sino que los cubría. Es decir, que en el desierto esa nube impedía que ellos pudieran tener un calor abrasador que los terminara destruyendo, agotando, hermano, y que ellos pues perdieran, se deshidrataran prácticamente por el calor excesivo que hace en el desierto, ¿verdad? Entonces, yo creo que, hermano, es una bendición saber que Dios en todo tiempo ha tenido cuidado precisamente de este aspecto. Ahora oiga lo que dice el verso 37, pero si la nube no se alzaba, si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día que se alzaba. Por favor, vea que la nube era la cobertura, la nube era la que fungía ahí de parte de Dios, y no Dios mismo lo pudo haber hecho sin necesidad de nube, sí, pero había una nube. Por eso es que ya cuando nosotros vamos al libro de Judas, habla de nubes sin agua, refiriéndose a hombres, porque precisamente eso era lo que quería dar a entender. Lo que hoy es literal, allá va a ser espiritual, en el tiempo final va a ser espiritual, hermano, y entonces Judas habla de nubes que no tienen agua, es decir, de coberturas, hermano, que no tienen nada que ofrecer y por eso no son buenas coberturas. Pero definitivamente, hermano, que también hay nubes que sí tienen agua. Avancemos. Dice el versículo 38, porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego ahí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Por eso le decía, hermano, que en el día la nube los guiaba, en la noche, aparte de darles calor, también la nube los guiaba y les alumbraba también en la noche para que ellos pudieran, hermano, trasladarse cuando era necesario caminar de noche y pues si iban a estar detenidos en el campamento, que eso les sirviera de calor. Ok. En el libro de Levítico podemos ver, hermano, las vestiduras que habilitan para servir. Es interesante, hermano, que cuando se consagra a Aarón, hermano, también se consagra juntamente a sus hijos. Y fíjese que esto es bien lindo porque cuando nosotros somos habilitados en el servicio, entonces Dios ha prometido también, hermano, que nuestros hijos van a ser enseñados. ¿Pero enseñados en qué? Enseñados en el temor de Dios. Y eso lo dice que es la herencia de los que le sirven al Señor. Isaías capítulo, me parece, hermano, 54, si no estoy mal. Pues sí, creo que sí, ¿verdad? Donde el Señor nos da esa promesa. Entonces dice que nuestros hijos van a ser enseñados. ¿Pero enseñados en qué? Como ya dije, en el temor de Dios, pero también en el servicio al Señor. Y hermano, aquí leemos, mire, dice, tomó luego Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras como sinónimo de cobertura. ¿Se recuerda cuando vimos la palabra, hermano, hebrea, donde viene cobertura? Es una palabra que también significa vestido. Entonces, y yo le dije que eso es sinónimo espiritual de la palabra cobertura. Y entonces dice aquí, hermano, roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y también sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y también sobre las vestiduras de sus hijos. Así santificó a Aarón y a sus vestiduras a sus hijos y también las vestiduras de sus hijos. El que iba a empezar en el servicio era Aarón, pero estaban también consagrando a sus hijos. Entonces, hermano,
La cobertura es una bendición porque esto habilita para servir no a una persona, sino a una familia, hermano, que el Señor ha escogido precisamente para el ministerio, ¿verdad? Y cuando digo ministerio, no forzosamente el ministerio primario, sino para servir en la obra del Señor. Cuando tú le sirves al Señor, hermano, estás bajo cobertura y eso hace que tus hijos también sean habilitados. Ok. Las pieles de tejón, hermano, esto en el libro de Números, y esto nos habla de protección. Esta es otra sombra. Estamos viendo todas las sombras de lo que figuras, de lo que es la cobertura, hermano. Y aquí nos habla específicamente sobre el tabernáculo, ¿verdad? Que estaba descrito ahí en el libro de Números, hermano. Pero el tabernáculo entonces tenía que tener esa cobertura, hermano, principalmente el lugar santo y el lugar santísimo, que era de pieles de tejón. Habían dos coberturas, la cobertura de carnero teñida de rojo, que eso nos habla de la salvación, hermano, de Jesucristo, y luego la cobertura de piel de tejón, hermano, que eso nos habla de que el tejón es uno de los enemigos más mortales para la serpiente en la tierra, porque el enemigo en el cielo es el águila, pero en la tierra es el tejón. Y eso, pues, hermano, nos indica a nosotros de cómo el Señor nos protege a nosotros ahí. Mire lo que dice la escritura, Éxodo 26:14. Harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejón por encima. Es decir, que esa era la que estaba, la que estaba cubriendo, era doble cobertura, una de piel de carnero, teñida de rojo, y una de tejón. Así estaba el tabernáculo en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y eso es, hermano, cómo el Señor guarda nuestra alma y nuestro espíritu, porque eso tipifica el lugar santo, nuestra alma, y el lugar santísimo, nuestro espíritu. Cómo el Señor guarda nuestra alma para que nosotros, a través de la cobertura, para que nosotros, hermano, seamos librados precisamente de ataques del enemigo que se levantan en contra nuestra, y a través de la cobertura Dios impide que la serpiente, que es el enemigo número uno, ¿verdad? Hermano, puedan estorbar y seducir al pueblo del Señor. Avancemos. La casa del amo. Deuteronomio, hermano, la bendición. Miren, hermano, muchos fracasos, desgracias, muchas situaciones, frustraciones que vienen al pueblo del Señor es precisamente porque no se entiende el principio de la cobertura. Las personas están acostumbradas a salir, hermano, de un lugar a otro sin dar cuenta. Por eso es que nosotros vemos, hermano, hoy en día cómo el principio de la autoridad se ha ido socavando, se ha ido menguando, se ha ido destruyendo de alguna manera y hasta caricaturizando, porque el enemigo se ha encargado de eso. Por eso es que nosotros vemos hijos que salen de la casa de sus padres, hermano, rebelándose, y de ahí, hermano, forman grupos en la sociedad, ¿verdad? Que pues ya tienen otro tipo de visión, ¿verdad? Pero rebelándose en contra de la autoridad, los pueblos rebelándose en contra de sus autoridades, de presidentes, hermano, y eso lo vemos en todos los niveles, pero eso es un principio de ataque del enemigo. El problema es que eso está permeando a la iglesia y se está introduciendo de tal manera que mucho pueblo de Dios, hermano, no reconoce la autoridad y no sabe la bendición que se está perdiendo. Mire lo que dice la escritura en Deuteronomio 28:2. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Es decir, la obediencia o la bendición, más bien dicho, está ligada a la obediencia. ¿A la obediencia a quién? A las autoridades. A Dios, dice aquí, claro, a Dios. Pero ¿a quién obedece uno directamente? A las autoridades que Dios nos puso. En la casa, a los padres. En el trabajo, a los jefes. Hermano, en la escuela, a los directores, maestros, qué sé yo. En la iglesia, pues a los pastores. O sea que siempre en la calle a las autoridades designadas para eso. Hay policía, hermano, que está designada para eso. Entonces Dios le ha dado esa autoridad y es importante, hermano, que esas autoridades, hermano, sean respetadas de parte nuestra, ¿verdad? Ahora fíjese que aquí lo estamos ligando al que trabajaba
como esclavo en una casa. Y dice Éxodo 21:5, pero si el siervo o el esclavo insiste diciendo, amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Era cuando cada 6 años se cumplía, hermano, más bien dicho, después de los 6 años de trabajo, entonces el esclavo tenía que ser dejado en libertad. Pero si él se sentía muy bien con su patrón, con su amo, entonces decía, yo ya no me quiero ir de esta casa, me quiero quedar aquí ya voluntariamente. Entonces su amo, dice, lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial, es decir, al poste de la puerta, hermano, y su amo le horadará la oreja con una lesna y él servirá para siempre. Es decir que, hermano, la obediencia ya no iba a ser solamente por necesidad, sino ahora por amor. Se iba a convertir en un hijo prácticamente del patrón aquel y se iba a quedar ahí, hermano, y esa obediencia pues le iba a traer una bendición definitivamente. En el libro de los Reyes podemos ver el manto de los reyes, que es un traslado, hermano, una transmisión de unción, ¿verdad? Y que nosotros podemos ver en el caso ministerial, hermano, cómo cuando uno reconoce una autoridad, en este caso tendría que ser, en caso mío, personal, tendría que ser, hermano, una autoridad apostólica que el Señor me ha puesto, gracias a Dios. Le doy por esa autoridad apostólica que ha sido un verdadero padre, el apóstol Sergio Enríquez, y lo bendigo, hermano. Pero entonces, hermano, cuando yo reconozco la autoridad, no solo estoy reconociendo la autoridad de Él, no solo me estoy sujetando a Dios, sino que el Señor, de la unción que Dios puso en Él, esa unción también cae sobre mí, porque la unción cae en la cabeza, como ya vimos el Salmo 133, y luego las barbas. Entonces hay una transmisión, un traslado de unción ahí de parte del Señor. Y eso lo vemos, hermano, en el caso de Elías y Eliseo, ¿verdad? También recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y dice, hermano, versículo 14, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, estas se dividieron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Es decir, hermano, esto es el hecho, o este es el momento en el cual Elías va a ser arrebatado y entonces Eliseo va con él y Elías lo quiere dejar en el camino y Eliseo persiste, y entonces cuando llegan al Jordán le dice, pide lo que quieras que te dé porque el Señor te lo concederá. Entonces le dice, dame una doble porción de lo que tú tienes y hermano, si me ves cuando sea arrebatado, así será. Así sucedió. Elías fue arrebatado, pero el manto de Elías quedó. Entonces lo agarró el manto de Elías, Eliseo, y golpeó las aguas tal como Eliseo o Elías había hecho para pasar el Jordán, y asimismo él regresó. Lo tremendo es que precisamente la doble porción que recibió Eliseo se ve porque Elías hizo 16 milagros y, hermano, cuando los contabilizamos, Eliseo hizo 32 milagros, es decir, exactamente el doble de los milagros que hizo Elías. Ok. La sombra de las alas. En el libro de los Salmos se ve, hermano, la cobertura como la sombra de las alas como un refugio y fortaleza de parte del Señor. Es decir, que la cobertura es la esperanza de tener un refugio a donde nosotros podamos acudir en momentos cuando nosotros, hermano, tengamos alguna incertidumbre, alguna necesidad, y eso lo dice la Escritura. Torre fuerte es el nombre del Señor y a Él correrá el justo. Entonces, ahí vemos, hermano, precisamente eso. Y en el Salmo 91, pues que está descrito precisamente y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios, en quien confiaré. Entonces, aquí estamos viendo cómo la sombra del Señor se convierte en un refugio y una fortaleza para nosotros. Y luego dice aquí en el versículo 3, Él te libra del lazo del cazador y la pestilencia mortal, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. Entonces, si moramos al abrigo del Altísimo, hermano, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra, cobertura, sombra, protección, hermano. Y aquí dice también debajo de sus alas estaremos seguros y no, hermano, ninguna
plaga tocará nuestra morada, Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Bueno, ahí hay tantas bendiciones, hermano, que se pueden ver precisamente en esto. Entonces, cuando estamos refugiados con el Señor, hermano, no hay estorbo que venga, pero el principio es el principio de cobertura, de reconocimiento de autoridad. En el caso, hermano, de el libro del Cantar de los Cantares, se ve como la sombra del árbol, así se ve la cobertura y así lo explican cuando nosotros vamos a la palabra, ¿verdad? Recuérdese que los árboles también son figura de hombres, la misma palabra cuando el Señor estaba sanando a un ciego, entonces el Señor le había puesto el barro en los ojos y le dijo, ¿ves? Le dijo, veo a los hombres como árboles. Veo a los hombres como árboles. Entonces quiere decir que los hombres o los árboles son figuras también de los hombres que vienen a ser una cobertura porque dan sombra precisamente, ¿verdad? Y eso pues lo vemos ahí en la palabra. Recuerdes, hermano, que hay árboles que para poder desarrollarse, bueno, la mayoría de árboles para poder desarrollarse en su primera etapa, hermano, y que el sol no los termine secando, entonces hay otros árboles que les sirven de sombra, hermano, y ahí pueden crecer. Entonces, cuando hay una autoridad de parte del Señor, sirve de sombra para que otros árboles que vienen creciendo puedan, hermano, desarrollarse. Mire lo que dice Cantares capítulo 2, versículo 3. Como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra, a su sombra. Está hablando del amado, está hablando de un hombre. Hermano, aquí la mujer sulamita, pues en figura está hablando de Cristo. En lo literal está hablando de Salomón. Pero ella dice, a su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce al paladar. Entonces ella compara a su amado como el manzano. El manzano, un árbol, hermano, que le está dando sombra, ¿verdad? En el nombre del Señor. Avancemos. En el caso de Isaías, hermano, se habla de un dosel o un toldo, ¿verdad? Lo dicen otras versiones, ¿verdad? Es una cobertura. Entonces, y esto habla de activar la gloria de Dios en nuestra vida. Recuérdese que Dios, hermano, siempre se ha preocupado de proteger a sus creaciones. Dios siempre las ha cubierto, hermano, y por eso es importante que nosotros entendamos que en la medida que nosotros reconozcamos una autoridad, la bendición de Dios se va a manifestar. La gloria de Dios va a ser atraída, como aquí lo vemos en Isaías 4:5. Entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte de Sión. Monte Sión es la iglesia, según Hebreos capítulo número 12. Hermano, es la iglesia. Sobre todo lugar donde esté la iglesia, dice, y sobre sus asambleas, es decir, sobre sus reuniones, una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche. Esto fue lo que sucedió con Israel, pero esto es una promesa que el Señor le está haciendo ahora a la iglesia, ya no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Y ahora dice, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Sobre toda gloria habrá un dosel. Sobre donde haya gloria, ahí va a haber cobertura. No hay manifestación de gloria si no hay cobertura. Allá en el tabernáculo, Dios se manifestaba con su gloria, hermano, pero ahí estaba la nube, se ponía sobre el tabernáculo y entonces Dios se manifestaba ahí para hablarle a Moisés, para poder trasladarle principios. En el monte, cuando Moisés estuvo, la nube también estuvo. Había gloria, pero también había un dosel, había una cobertura. Y será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Hermano, es una sombra, es un toldo, es una sombrilla que nos protege. Entonces, la gloria de Dios se activa donde hay cobertura, donde hay autoridad, donde hay reconocimiento de autoridad. Ahí la gloria, hermano, de Dios se manifiesta. Fíjese que cuando nosotros leemos este pasaje, en los primeros versos dice que 7 mujeres correrán a un varón diciéndole, déjanos llevar tu nombre, solamente eso queremos, porque nosotros pondremos nuestro propio vestido y haremos nuestro propio pan. Hablando en el sentido espiritual, gente que se quiere vestir como quiera, hermano, quiere vivir como quiera, más bien dicho, y comer su propia palabra, pero quieren un nombre. Entonces, hermano, quiere decir que
esto es algo que va a suceder en este tiempo final, que la gente, sí, está bien lo de la autoridad, pero a nuestra manera. Y no se trata de nuestra manera, sino como Dios lo tiene establecido. Los querubines, hermano, en el libro de Ezequiel, los querubines siempre están ligados a nuevas dimensiones. Cuando usted ve, hermano, aparecieron allá en el huerto los querubines y ahí era una dimensión distinta. En toda la tierra era un ambiente, pero dentro del huerto había un ambiente distinto porque era un ambiente celestial. Era el cielo bajado a la tierra, entonces era un ambiente distinto. Pero ahí habían querubines con espadas guardando la entrada hacia el huerto. Luego, hermano, en el tabernáculo, en el lugar santo, ahí estaban también, y en el lugar santísimo habían querubines que nos hablan precisamente de una nueva dimensión, entrar a lo más íntimo con el Señor. Luego, sobre el arca del pacto, habían querubines, hermano, y cuando se levantaba la tapa del arca del pacto, ahí estaba las tablas de la ley, el maná que no se había engusanado y la vara de Aarón. Y eso tipificaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, nuevas dimensiones siempre tienen que ver con querubines. Entonces, hermano, aquí se pueden ver porque los querubines cubrían, hermano, cubrían el arca del pacto, ¿verdad? Entonces son figura de cobertura. Entonces la gloria del Señor subió del querubín hacia el umbral del templo, umbral, puerta, ¿verdad? Lo que está bajo la puerta, eso se le llama umbral, hermano. Dice, y el templo se llenó de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. Entonces, hermano, el querubín fungiendo como una cobertura y abriendo nuevas dimensiones hacia el templo del Señor, ¿verdad? Y luego, versículo número 14 del capítulo 28, en esta versión Reina Valera antigua, dice, tú, querubín grande, cubridor, o sea, el querubín cubriendo, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de las piedras de fuego has andado. Hermano, aquí está hablando por supuesto de Luzbel, pero cuando todavía él no había caído, era un querubín que cubría, pero un querubín, hermano, que llevaba hacia otras dimensiones también. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque aunque él cayó, hermano, muchas de las cosas que él tenía quedaron con él y entonces por eso es que engaña a muchas personas, y la Biblia dice que se va a presentar en este tiempo final como ángel de luz, y puede engañar definitivamente a muchos, pero el Señor entonces en el caso de los querubines nos muestra, hermano, que nosotros tenemos que saber que la cobertura nos lleva hacia nuevas dimensiones. La gallina en el caso de los evangelios, ¿verdad? Que leímos ese pasaje en el principio, hermano, que nos habla precisamente de unidad. Recuérdense que el Señor Jesucristo siempre quiso revelarse y manifestarse a Israel como el protector, hermano, de ellos, como aquel que los iba a proteger de la destrucción. Sin embargo, ellos rechazaron esto, ¿verdad? Y eso lo vemos en Mateo 23:37. Voy a leer solo la parte final. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Es decir, que el pueblo de Israel siempre rechazó al Señor, y de hecho la misma palabra del Señor lo dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, hermano, y como no le recibieron, pues gracias a Dios nos dieron oportunidad a nosotros. Pero ese no es el tema, sino que el Señor quiso manifestarse como el que los cubría y ellos no quisieron recibir esa ministración, ¿verdad? Entonces, y eso habla precisamente de la unidad con la que el Señor lo quiere tener. Una cobertura, una de las cosas que hace es unir. El que divide no puede ser cobertura. El que divide no puede ser cobertura. Eso téngalo bien claro, hermano, que ese es el principio del enemigo, dividir. Pero entonces eso no es una cobertura que venga de parte de Dios. Ya en el libro de Apocalipsis, como también ya leímos este pasaje, hermano, el apóstol, que es el que ministra la revelación, ¿verdad? Ya esto ya sería más literal. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan era un apóstol del Señor y a él le llevaron la revelación, y entonces él la dio a conocer a sus siervos y sus siervos a la iglesia, y la iglesia ya la tenían que dar a conocer de alguna manera al mundo, ¿verdad? Entonces, hermano, esos son principios que vemos en la Escritura. Ok. Ahora,
tenemos que desechar malas coberturas, porque sí hay malas coberturas. Y aquí vamos a hacer una aplicación, hermano, viendo a solo unos 2 o 3 pasajes nada más, porque habrían muchos, ¿verdad? Pero hay coberturas que uno no debe de permitir. Por eso, hermano, que cualquiera te ponga la mano para orar por ti. Perdón cuando digo eso de cualquiera, pero no todos aquellos que se dicen ser de Dios vienen de Dios. Entonces, para eso Dios te ha dado una autoridad a ti. Tú tienes que saber quién es el que te ministra, quién es el que te impone manos, quién es el que te bendice. Tú tienes que saber. No dejes, no permitas que cualquiera te ponga las manos. No, en el nombre del Señor, hermano, tenemos que cuidarnos de ello. Amén. Entonces, mire, por ejemplo, Génesis 39:12. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él dejó su ropa en la mano y salió huyendo. Es decir que, hermano, él dejó esa cobertura, que era una cobertura egipcia, porque aquí habla de José, que tenía sus vestiduras, pero eran vestiduras egipcias. Pero de alguna manera esta mujer estaba tratando de, aparte de seducirlo, era un espíritu jezabélico, pero también estaba tratando de imponer. Vente conmigo, aquí yo mando y porque yo soy la señora. Era un matriarcado. Entonces tenemos que cuidarnos, hermano, de no caer precisamente en las garras del enemigo, de que nos quiera seducir y nos quiera imponer su autoridad haciendo las cosas, hermano, que pues Dios nos ha invitado a nosotros a que tengamos el discernimiento del Espíritu Santo para que de esa manera podamos renunciar a toda cobertura de matriarcado. Marcos capítulo 10, versículo 50. Entonces él, tirando su manto, se levantó y fue a Jesús. Aquí era una cobertura era una vestidura prácticamente de un ciego, pero los ciegos, hermano, tenían que andar con un manto como negro. Ese era como se identificaban en aquel tiempo, hermano. Y entonces cuando el Señor lo llamó, él tiró la cobertura antigua. Entonces hay coberturas antiguas que a veces nosotros podemos estar llevando y que tenemos que renunciar a ellas, hermano, porque lo único que nos están ministrando, aparte de falta de visión, otras cosas más que impiden que nosotros podamos recibir a una autoridad. Es como cuando una persona por alguna razón se traslada de una iglesia a otra, ¿verdad? Hermano, hablemos de razones correctas, pero todo el tiempo está, es que allá en la otra iglesia, entonces no ha renunciado a su cobertura, aunque no fuera una mala cobertura, pero no han renunciado a ella. Al no renunciar a ella, entonces el problema es que nunca va a poder fluir y recibir lo que viene de parte de Dios en esta nueva iglesia donde se encuentra, porque definitivamente, hermano, él todavía está atado. Ahora, imagínese, está hablando de una buena cobertura, y si fuera una mala cobertura, con mayor razón, porque eso lo va a venir a ministrar negativamente. Lucas capítulo 15, verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Aquí habla del hijo pródigo, pero lo tremendo del hijo pródigo es que él venía con una vestidura de pobreza, él venía con una vestidura de pecado, él venía con una vestidura y había que cambiarse. Iba a entrar a la casa del padre. Sí, amén, gloria a Dios, pero el problema es que, hermano, no podía entrar a la casa del padre, entrar a la fiesta del padre, si primero no se liberaba de aquella vestidura. Entonces los siervos, antes de que entrara a la casa, que son figura de los ministros, le quitan la vestidura, le ponen un vestido nuevo para que él ya entrara con vestidura adecuada a la casa del padre. Amén. Ok. Veamos algunos beneficios de lo que es la cobertura. Así ya vamos a ir, hermano, avanzando un poquitito más, porque el tiempo también se nos va, ¿verdad? Beneficios de la cobertura. Por ejemplo, en el caso de Ruth, capítulo 3, versículo 9. Entonces él le preguntó: ¿quién eres tú? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende tus alas sobre tu sierva, porque tú eres mi pariente redentor. En este caso, hermano, Ruth, que fue guiada por el Espíritu Santo, figurado en Noemí, que era su suegra, hermano, se pone a los pies de Booz. Usted se da cuenta que ella la dirige y le dice: ve, y hoy Booz va a aventar la cebada, y entonces tú, cuando veas que él se acuesta, acuéstate, pero no te acuestes a la par de él, sino acuéstate a los pies de él, porque ese era un simbolismo muy importante. El que se acostaba a la par era una ramera, pero la que se acostaba ahí era porque buscaba redención. Entonces ella hace exactamente eso, y ahora le dice: extiende tus alas, extiende tu cobertura, porque tú eres redención. Entonces, una de las cosas que hace, hermano, la cobertura es que
activa, ministra la redención, asegura. La redención viene de parte de Dios, por supuesto, pero los ministros en la tierra abren la puerta precisamente para que la redención se manifieste en la vida de las personas. Génesis 24:65, cuando había preguntado al siervo, está hablando de Rebeca, cuando viene a encontrarse con Isaac, que es figura de Cristo, y Rebeca, figura de la iglesia, dice, había preguntado al siervo, ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido, él es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Miren, hermano, se cubrió, tomó el velo y se cubrió. Y yo sé que alguno dirá, pero eso era en el tiempo de la ley. Esto no era ley, esto era en el tiempo de Génesis, todavía no existía la ley aquí. Y ella ya se estaba cubriendo. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de la autoridad. Ahora, hermano, esto es figura de que la iglesia que se va a casar con el Señor Jesucristo tiene que tener señal de autoridad, y la Biblia dice que el velo es señal de autoridad. Vamos a abordar ese tema más adelante, pero quiero dejárselo aquí entonces, hermano, que el velo es sinónimo, es figura de la autoridad. Rebeca, como figura de la iglesia, se cubre, hermano, porque se va a casar con su amado, pues se va a encontrar con su amado. Los camellos ahí son figura de los ministros, ¿verdad?, que la llevan para encontrarse con su amado. Amén. Éxodo capítulo 28, verso 41. Con ellos vestirás a tu hermano Aarón, y con él a sus hijos los ungirás, los investirás y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Entonces, hermano, beneficios de la cobertura activan el servicio a Dios. Cuando uno está bajo una cobertura espiritual, hermano, va a sentir deseos de servirle a Dios, y esa cobertura va a poner delegación, va a poner, hermano, como hizo Moisés con Josué, delegación, hermano, en las personas para que de esa manera le puedan servir al Señor. Una verdadera cobertura te activa en el servicio a Dios. Claro, en el orden de Dios, por supuesto. No solo se trata de que nosotros digamos que vamos a servirle, también hay requisitos para servirle, ¿verdad? Esther capítulo 2 versículo 15 dice, cuando a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, a la que éste había tomado como hija, le llegó el turno para ir al rey, ninguna cosa pidió aparte de lo que dispuso Hegai, eunuco del rey, guardián de las mujeres. Así Esther obtenía gracia ante los ojos de todos los que la veían. Entonces, hermano, cuando ella se dejó vestir, se dejó aconsejar por este hombre llamado Hegai, que es figura también de los ministros, hermano, entonces esta mujer, mire, haya gracia ante los ojos de la gente y también ante los ojos del rey. Entonces, cuando uno reconoce autoridad, cuando uno reconoce una cobertura, entonces va a hallar gracia ante los ojos del Señor, porque va a ser aconsejado de cómo debe de presentarse para poder, hermano, ser parte de la novia que va a ser arrebatada, y por supuesto que va a ser parte de las bodas del Cordero. El vestido, Deuteronomio 8:4, el vestido que llevabas puesto nunca envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos últimos días. ¿Para qué nos sirve la cobertura? Vestido, para atravesar los desiertos, hermano. Cuando uno va con cobertura, es como ir con sombrilla al desierto, no va al descubierto, no va solo. Es como llevar la nube que llevaban los israelitas en el desierto. Eso es el simbolismo, hermano. Hay protección sobre nuestra vida, por eso beneficios que vas a poder atravesar el desierto. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado una cobertura y va a ser una sombra de gran peñasco en el día caluroso, como dice la Escritura. Mire, hermano, aquí lo acabamos de leer también, pero saquemos este beneficio. Pero el padre dijo a sus siervos sacar el mejor vestido, vestirle, poner anillo en su dedo y calzado en sus pies, que está hablando del hijo pródigo. Entonces, hermano, ¿qué hace la cobertura? Nos permite entrar a la casa del Padre y disfrutar de la fiesta en la casa del Padre, del banquete en la casa del Padre, del ambiente que hay en la casa del Padre. Es decir, no es solamente entrar a la casa del Padre, sino que ahí hay fiesta, ahí hay banquete, ahí hay bendición, hay muchas cosas en la casa del Padre. Entonces, beneficio de la cobertura, hermano, es que se nos abren las puertas para llegar a la casa del Padre.
Números capítulo 4, verso 15. Después que acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya que mudar el campamento, llegarán los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán ninguna cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cosas que cargarán los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Fíjese que era algo bien tremendo, porque cuando ellos, se trasladaban de un lugar a otro el campamento, lo desarmaban todo el campamento, pero hermano, todos los instrumentos, hermano, del tabernáculo, los envolvían para poder llevarlos de un lugar a otro. Y eso quiere decir que tenían que ir cubiertos. Esa es figura precisamente de nosotros, hermano, porque nosotros somos hoy templo del Señor, ¿verdad? Somos tabernáculo. Entonces, para ser trasladados de un lugar a otro, tenemos que ir cubiertos. Por eso, hermano, si tú vas a X o Y lugar, acostúmbrate siempre a avisar: pastor, hoy no voy a estar, fíjese que voy a salir. Claro, no es que lo vayas a llamar, voy a salir a trabajar, son cosas cotidianas, sino cosas que son extraordinarias. Vas a salir de un viaje, no te muevas solo, hermano. Por eso es que mucha gente después, hermano, le vienen situaciones tremendas, porque se mueven solos, no reconocen una autoridad, no se dan cuenta, hermano, de la importancia que tiene la cobertura. Entonces, los instrumentos que se podían asolear, pues que eran cosas físicas, no era una persona, y aún así los cubrían para trasladarlos del lugar. Ok, vamos ya a ir ya finalizando con esto, hermano, los 5 ministerios y la cobertura. Eso es importante, porque la Biblia dice, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Entonces, la poderosa mano de Dios, la mano, no esta, yo solo estoy poniendo el ejemplo. La mano de Dios es otra cosa, yo solo poniendo el ejemplo. La mano de Dios, hermano, entonces representa los 5 ministerios, en este orden. Ese representa el ministerio apostólico. Si usted se da cuenta, es el único que le llega a la base a todos, y el que sirve para empuñar la mano. Luego, representa el ministerio profético, que es el que señala. El ministerio profético, Dios le da esa unción, hermano, de señalar cosas. El ministerio del evangelista, que es el más grande, el que sobresale de todos. Hermano, porque el evangelista es usado para milagros, para muchas cosas, y para salvar, por supuesto, a muchos, ¿verdad? El Señor a través de él. Luego, el ministerio del pastor, donde se pone el anillo, donde se tiene pacto, hermano, ese es muy importante. Y luego, hermano, el ministerio magisterial, con se pueden destapar los oídos, ¿verdad, hermano? Así que Dios a cada uno, a estos 5 ministerios, aquí dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Y luego Efesios capítulo 4 verso 11, y dio a algunos de ser apóstoles. Esas son las coberturas, ¿verdad? Coberturas, porque los 5 ministerios vienen a ser una cobertura, pero dentro de los 5 hay alguien a quien Dios pone, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Luego, 1 Corintios 12:28 dice, y en la iglesia Dios ha designado, hermano, perdone, yo no sé si aquí hay mucho que explicar, pero yo lo entiendo, primeramente apóstoles. Y esta palabra primeramente, que la vamos a ver ahí, es la palabra protón, que significa primero en jerarquía, en tiempo, en orden, en todo. Hermano, ahorita se la voy a mostrar, pero entonces en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, segundo lugar profetas, tercer lugar maestros, luego milagros, dones de sanidad, ayudas, administradores, diversas clases de lenguas. Esa es la palabra protón, que significa primeramente en tiempo, en lugar, en orden, en importancia. Entonces quiere decir que Dios puso jerarquías en la iglesia, y los apóstoles son parte precisamente de esa jerarquía. Y esa es otra palabra que es raíz de la palabra protón, que es el primero en tiempo, en lugar, en orden, en importancia, noble, primeramente, principal, influyente o el mejor. Así que, hermano,
pues hemos abordado este tema de la cobertura. Hay muchas cosas que se pueden ampliar aquí. Quizás no podemos decir agotamos el tema, pero el propósito es dejar claro para ustedes lo que es, hermano, el principio de la cobertura, que es tan importante y que pues es un principio que vemos en toda la palabra. Aún el Señor Jesucristo, Él cuando vino a la tierra siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no osó hacerlo de manera independiente, sino que el Padre lo metió en un vientre, hermano, en un matrimonio de José y María, y luego ahí permaneció con sus padres, hermano, se desarrolló, aprendió un oficio en la casa de su padre, y bueno, hasta que Dios lo llamó al ministerio, y de ahí se pudo desarrollar. Pero siempre estuvo bajo autoridad. Así que en el nombre del Señor, espero que cada uno de nosotros seamos bendecidos con este tema. Vamos a orar para finalizar y vamos a darle gracias al Señor por su amor y misericordia. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos delante de ti agradecidos infinitamente por tu misericordia. Que esta enseñanza pueda llegar al corazón de tu pueblo, que sea de bendición para cada uno. Por favor, te lo suplicamos, te lo pedimos, papaito lindo, porque tú eres grande. Permite que esta enseñanza rompa, Señor, que en toda enseñanza equivocada, porque escrito está, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que la libertad de tu palabra, de tu Espíritu Santo y tu libertad puedan llegar a nosotros a través de la enseñanza que tú nos permites trasladar. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que Dios les guarde. Gracias por estar siempre pendiente de cada una de estas ministraciones. Bendiciones.